Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a JSecuer, un video más, y en este video, como ya lo vio en el título, voy a enseñar el submétodo CLL. Este submétodo es de 2x2 y bueno, en resumen significa Corners of Last Layer o esquinas de la última capa. Les recomiendo saber ya armar el 2x2 con otro método, como principiantes o método Friedrich o método Ortega, para aprender CLL. CLL sirve mucho para comenzar a promediar 4 segundos, 3 segundos, incluso sub 3 segundos. Lo primero que se debe hacer es, tomando como referencia la cara blanca, pues hacer una cara, o bueno, una capa bien hecha, es decir, la cara blanca y también los lados, en este caso hicimos la blanca, y con un solo algoritmo resolver el resto, es decir, la última capa. Son 40 algoritmos y como son demasiados voy a enseñar uno por cada 30 segundos o menos para que dure poco más de 20 minutos este video. Y rápidamente los quiero invitar a Nación JS, es un grupo de speedcubing internacional en Facebook, por si quieren checarlo. Ahí compartimos de todo, lo relacionado a speedcubing, noticias, la colección de los demás, dudas, entonces pueden checarlo. Y si gustan comprar puzzles, ya sean de México o de cualquier parte de Latinoamérica, chequen JS Store, tenemos sitio web y también vendemos por Facebook. Hacemos envíos a toda la República Mexicana, a toda Latinoamérica y España, y también hacemos entregas en la Ciudad de México. Así que bueno, pueden checarlo. Y bueno, sin demorarme más, vamos a empezar. CLL se divide de varios sets. Por ejemplo, existe el set de pi. La forma de pi son estos casos en específico donde hay dos enfrente y dos a los lados, tomando como referencia pues la cara amarilla, dos enfrente y a los lados. Sí les recomiendo saber un poco de 2x2 para que, bueno, si notan que voy muy rápido es porque asumo que ya saben resolverlo y saben algunos términos. Y bueno, entonces se divide de varios sets este submétodo. Entonces empezamos con el primer caso. El primer caso es este. En este caso es muy sencillo pues reconocerlo. Usualmente se reconoce por una esquina y una figura, por ejemplo este patrón que es opuestos. Y bueno, ustedes pueden checar cómo reconocer cada caso. Esto funciona en cada caso de los 40, incluso en otros submétodos. Es siempre buscar un patrón, el patrón como ustedes decidan. Yo por ejemplo aquí lo ubico porque es estas dos color opuesto y este es el mismo color a este. Hay otro caso que son opuestos y este es opuesto a este. O igual pueden verlo, es simplemente todas las esquinas en su lugar, pero se tienen que voltear. Es desde este ángulo, este algoritmo. Es muy sencillo. Este siguiente caso es muy similar, es el que les digo que es opuestos, y aquí en vez de que sean iguales es opuestos, opuestos. Yo lo reconozco desde aquí, pero ustedes pueden reconocerlo como se adapten, entonces busquen más patrones. Por ejemplo, puede ser opuestos estos y opuestos, o puede ser desde aquí, opuestos y opuestos, desde este ángulo verlo. Entonces este caso se hace desde este ángulo y se hace así. También los finger tricks pues depende de ustedes, yo lo estoy haciendo lentamente para que ustedes saquen sus propios finger tricks. Este siguiente caso se reconoce, de esta forma porque son dos opuestos y estos iguales. Como les digo, hay muchas otras formas de reconocerlo, pero yo lo reconozco por estos opuestos y estos iguales. Luego desde aquí, y lo que hago es esto. Este siguiente caso son dos opuestos y estos opuestos es diferente al anterior. Puede que algunos casos se confundan mucho, pero bueno, con el tiempo mientras lo practiquen pues va a ser más fácil. Se hace desde este ángulo y lo que se hace es esto. Muy sencillo. Este siguiente caso se reconoce desde este ángulo y bueno, yo lo reconozco porque son dos opuestos y estos dos iguales. Como saben puede ser igual dos opuestos y estos iguales, o dos opuestos y estos opuestos, como ustedes decidan. Se hace desde aquí, desde este ángulo, y se hace esto. Como les digo, si sienten que voy muy rápido pueden pausar el video y ver el algoritmo. Esto lo hago sabiendo que ustedes ya saben algunos términos generales de speedcubing, porque es un método pues intermedio avanzado, entonces por eso voy un poco rápido. Este siguiente caso se reconoce por estos dos colores, que sería rojo y naranja, pero igual puede ser por esto y esto, o por esto y esto, que son como iguales e iguales, u opuestos e iguales. Entonces se reconoce así, se hace desde aquí, y lo que se hace es esto. Vamos al siguiente set, que es el de Zoom, y el primer caso también de 6 es este. Este caso es muy sencillo y las esquinas están en su lugar, todas, solamente se voltean y se reconoce fácilmente viendo estas dos esquinas que son opuestas y estos dos colores que son iguales. Opuestos, iguales. Lo que se hace es esto. Este siguiente caso se reconoce porque son dos opuestos y dos opuestos. Anteriormente eran dos opuestos y dos iguales, aquí es dos opuestos y dos opuestos. Se hace desde este ángulo y se hace esto. Algunos casos de Zoom son difíciles de reconocer. Aquí el siguiente es opuestos y estos opuestos. El siguiente caso va a ser opuestos y estos iguales. Entonces sí es difícil de repente reconocerlos, pero como les digo es pura práctica. Y aquí es opuestos, opuestos y se hace esto.
La ventaja de CLL es que la mayoría de los casos son muy cortos. Este siguiente caso, como les digo, es opuestos e iguales, entonces es opuestos iguales, el anterior era opuestos opuestos, aquí es opuestos iguales y es un caso muy sencillo, se hace desde aquí, se hace esto. Este siguiente caso no me gusta mucho, es un poco largo, sin embargo en la descripción les dejo una página con más algoritmos para cada caso por si este caso en específico o cualquier otro se les complica. En esa página hay más algoritmos para la mayoría de casos, así que bueno, este siguiente caso es opuestos opuestos, el siguiente es opuestos iguales, aquí es opuestos y estos opuestos y se hace desde aquí y lo que se hace es esto. Si se dan cuenta es como la combinación de dos algoritmos, entonces pueden aprendérselo por partes. Este último caso es como les digo, opuestos e iguales, es sencillo, se podría decir que es sencillo y se hace desde este ángulo, lo que se hace es esto. Recuerden que ustedes deben sacar sus propios finger tricks, ya que bueno, es como ustedes se acostumbren mejor. Vamos con los siguientes 6 casos y estos casos son los de la U. Se le conoce como los de la U, los que son estas dos esquinas hacia arriba y estas al frente. Este siguiente caso es muy sencillo de reconocer y se reconoce porque son dos iguales y estas son opuestas. Es un caso muy sencillo, se hace desde aquí, se hace esto. Es muy sencillo. Este siguiente caso tiene también muchas formas de hacerse, sin embargo les voy a decir pues la que yo ocupo o una de las que ocupo y se reconoce porque son dos iguales y estas opuestas, pero también se puede ver porque son las que están en su lugar y esta solamente hay que girarlas, se hace desde este ángulo y lo que se hace es esto. Este siguiente caso me gusta mucho, se reconoce fácilmente porque son dos iguales y dos iguales, sin embargo también hay muchas formas de hacerlo, esta me gusta mucho pero no sé si sea la mejor opción, pero como les digo en la página hay más opciones y yo lo hago desde aquí, giro el cubo y hago esto. Y aquí está, es un poco largo pero se puede hacer rápidamente. Este siguiente caso se reconoce porque son dos opuestos y dos opuestos y es muy sencillo, un poco largo pero es fácil. Se hace desde este ángulo y se hace esto. Recuerden aprendérselo por partes, es mucho mejor. Y ahí está. Los siguientes y últimos dos casos de U son estos, donde son dos opuestas y dos iguales. En este son dos opuestas y dos iguales, pero en el siguiente estos que están de esta forma están en esta dirección. Ahorita van a ver cómo en este caso se reconoce desde este ángulo. Opuestos e iguales, y para saber diferenciar este del siguiente, yo lo ubico porque está en diagonal de arriba hacia abajo, está de izquierda a derecha. Entonces, si es este caso, lo que hago es esto. Este es el último caso, como les digo, y es la diagonal de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. En el otro era así, aquí es así. Igual son iguales y opuestos, los que están iguales son de esta forma, se hace desde este ángulo también y se hace esto. Vamos con los casos de la T. La T son muy similares a los de la U. Son dos hacia arriba, pero en vez de que sean dos hacia enfrente, son dos hacia arriba y dos hacia los lados. Igual son 6 casos y este primer caso es de los más sencillos de todos, de CLL. No es tan fácil de ubicar, pero es muy sencillo de ejecutar. Entonces se ubica de varias formas. Una forma sencilla es iguales y opuestos o simplemente viendo que estos dos son iguales y estos dos son adyacentes. Entonces viendo que son iguales y adyacentes, se hace esto. Es muy sencillo. Este siguiente caso es muy similar, solo que aquí en vez de que sean iguales y opuestos, son desde este lado, iguales y opuestos. Aquí en vez de que sea desde este ángulo, es desde acá. También se puede ubicar porque son iguales y adyacentes, y este caso es muy sencillo, de hecho es muy similar al anterior, es como su espejo, se hace desde este ángulo y se hace esto. Este siguiente caso son dos opuestos y dos opuestos. Se hace desde este ángulo y se hace de esta forma. Recuerden siempre buscar patrones para que sea más fácil realizar el caso. Este siguiente caso son dos iguales y dos iguales, pero también se puede ubicar porque están todas en su lugar. Solamente hay que girar estas dos, se hace desde este ángulo y lo que se hace es esto. Un poco largo, pero es cuestión de práctica. Este siguiente caso es sencillo también, un poco largo, se reconoce por estas dos opuestas y estas dos iguales. Lo que se hace es desde este ángulo, se hace esto.
Por último, uno de mis casos favoritos es este. Se puede ubicar porque son dos iguales y dos opuestos. Entonces, bueno, es muy sencillo. También se puede ubicar porque están aquí en su lugar y estas dos están pues opuestas. Se hace esto. Haciéndolo rápido se ve así. Vamos con los siguientes casos, que son los de pi. Los de pi son estos, que son dos hacia los lados y dos hacia el frente. Se les llama pi porque, bueno, aparenta ser como pi, porque son como estas cositas hacia abajo y estos hacia los lados. Entonces, bueno, así se le llama. Y bueno, son 6 casos también. El primero y el más sencillo es este. Se ubica desde este ángulo y son dos iguales y dos opuestos. Es muy sencillo y es un movimiento repetitivo. Se hace de esta forma. Este siguiente caso se reconoce desde este ángulo porque, bueno, son dos iguales y dos opuestas, se hace desde este ángulo y lo que se hace es esto. Este siguiente caso es muy sencillo. Yo lo que uso es un call. Un call es un algoritmo para 3x3 específicamente. Bueno, 3x3 para arriba. Y aunque funciona mucho, hay más formas de hacerlo. Sin embargo, yo les voy a decir la que yo utilizo. Y como ya saben, en la página que les dejo hay más casos, por si no les gusta este. Lo que yo hago es esto. Una vez más. En este siguiente caso igual ocupo un call, de hecho creo que sirve muy bien en 2x2, entonces bueno, se ubica desde este ángulo y son opuestas y opuestas. Véase donde se vea, es opuesto y opuesto, opuesto y opuesto, y bueno, se hace desde este ángulo, se hace esto. Un poco largo, pero haciéndolo rápido es muy efectivo. Este caso es muy similar al último, que es el siguiente. En este caso son así, opuestos e iguales. Y bueno, van de izquierda a derecha. Desde arriba hacia abajo van de izquierda a derecha. Pero en el otro caso es de derecha a izquierda. Entonces hay que saber diferenciar entre este y el otro caso. Porque ya en otros sets hemos visto que hay casos muy confusos uno entre otro. Entonces aquí es de izquierda a derecha. Se hace desde este ángulo. Y lo que se hace es esto. Un poco largo, pero muy efectivo. Este siguiente caso es el opuesto del otro. En el anterior caso, esta diagonal estaba así. Y aquí está de esta forma. Entonces hay que saber diferenciar, como les digo. Y lo que se hace, yo lo hago desde este ángulo, desde atrás, es esto. Los siguientes casos, que son de hecho los que menos me gustan junto con los de Sun y Anti-Sun, son los de L. Los de L son estos, se diferencian porque son dos esquinas hacia arriba en diagonal y una hacia este lado y otra hacia este. Realmente no importa desde dónde lo veas, lo importante es que son dos hacia arriba. Estos casos están llenos de mucha confusión, igual que otros casos anteriores, pero creo que estos tienen un poco más de dificultad. Al menos yo pienso eso, no sé ustedes, pero bueno, creo que es un poco más difícil. Igual es pura práctica y vamos con el primer caso. Aquí, igual que en otros casos, hay muchos patrones. Puede ser, por ejemplo, que lo ubiquen porque son opuestos y opuestos, opuestos y adyacentes, opuestos e iguales. Este primer caso lo ubico porque son opuestos y adyacentes, es decir, no tienen nada en común ninguno de estos dos, se hace desde este ángulo y lo que se hace es esto. También se puede ubicar porque son opuestos e iguales. Y ese siguiente caso se ubica porque son opuestos e iguales. El anterior eran opuestos y adyacentes, aquí es opuestos e iguales y se hace desde este ángulo. También se puede ubicar porque son iguales, estos dos, y opuestos. Se hace desde este ángulo y se hace esto. Este siguiente caso se ubica porque son adyacentes y opuestos. El siguiente va a ser porque son adyacentes e iguales. Pero bueno, este es adyacentes y opuestos. Se ubica desde aquí, se hace desde este ángulo y se hace esto. Este siguiente caso, como les digo, es adyacentes e iguales, pero hay muchas formas también de reconocerlo. También puede ser que estando en su lugar, noten que están todas en donde deben de estar, pero estas están giradas. Se hace desde este ángulo y lo que se hace es un movimiento repetitivo. Es esto. Es muy sencillo, vamos con el siguiente. Este siguiente caso me gusta un poco ya que no es tan complicado y tampoco es difícil de reconocer. Se ubica desde este ángulo, se ubica por iguales y opuestos, el siguiente va a ser iguales y adyacentes y se hace desde este ángulo. El caso más sencillo para mí considero que es este. Puede parecer un poco largo, pero realmente es muy sencillo. Solamente es saber qué fingertricks hacer y con eso ya está.
Este siguiente caso también tiene muchas formas de hacerse y se ubica porque son iguales y adyacentes, es decir, no tienen nada que ver, iguales y adyacentes. Se hace de varias formas, pero un ángulo que yo recomiendo es este ángulo, y se hace de esta forma. Un poco largo, pero con práctica se domina. Vamos al último set y mi favorito, que es este. Solamente son 4 casos. El set es el de la H. La H son los casos donde están 2 esquinas hacia atrás y 2 hacia el frente, o en este caso hacia los lados. Son solamente 4 casos, los últimos 4 casos, y bueno, son muy sencillos realmente. Vamos a empezar con este caso. Este caso se ubica desde aquí o desde acá. Realmente es lo mismo, eso me gusta de estos casos. Y se ubica porque son 2 iguales y 2 iguales, de esta forma, verticalmente. Lo que se hace es muy sencillo, hay muchas formas, pero esta es una de las mejores, considero yo, y se hace de esta forma. Realmente es muy rápida. Y bueno, vamos con el siguiente. El siguiente caso es muy similar, solamente en vez de que estén verticales, están horizontales. Es decir, iguales e iguales de manera horizontal. Por lo tanto, se puede hacer desde aquí o desde acá. Lo que se hace es esto. Movimiento repetitivo. El siguiente caso es este y se ubica específicamente desde este ángulo y bueno, se identifica porque son 2 opuestos a la izquierda y 2 iguales a la derecha. Se hace desde este ángulo con estos iguales a la derecha y se hace de esta forma. Vamos con el último caso y es de los que más me gustan. Es muy sencillo, se identifica desde este ángulo y se identifica porque son 2 iguales en horizontal y 2 opuestos. Se vería así desde este ángulo, se hace así. Una vez más. Esos serían realmente todos los casos. De verdad es muy importante que ustedes busquen sus propios finger tricks, su forma de hacer los casos. Yo solamente dije cómo se hacen, pero no cómo es la mejor manera de moverlos, ya que cada quien se adapta a sus distintos movimientos o finger tricks, que es prácticamente lo mismo. También recomiendo un buen cubo, uno que sea flexible como el Dayan o el Wuxia magnético, el GAN 2x2, el GAN 2x2 magnético. Hay muchas opciones realmente. CLL es más para intermedios avanzados, como les digo. Si quieren empezar con 2x2, pues es iniciando con Ortega, con Friedrich. Y también pues son muchos casos, pero tengamos en cuenta que son cortos. También tengamos en cuenta que aunque algunos sean un poco complicados de identificar o de distinguir entre otros casos, pues es cuestión de práctica, look ahead, practicarlos mucho. Ya tengo un video de cómo dominar cada algoritmo, cómo aprenderlos más fácil, dividiéndolos entre partes o bueno, practicándolos mucho. Les dejo ese video en la descripción, así que bueno, muchas gracias por ver. Si tienen alguna duda díganme. Como les digo, este video es para la gente que ya sabe algunos métodos anteriores de 2x2, por eso me fui un poco rápido y porque si no el video iba a quedar más largo de lo que ya está. Así que muchas gracias. Si quieren pasar a checar Nación JS, estaría muy agradecido. Están invitados todos para que compartan sus vivencias de speedcubing o cualquier anécdota, cualquier duda, cualquier fotografía de su colección, lo que sea de speedcubing. Y también pues los invito a checar JS Store si quieren comprar cualquier cubo. Muchas gracias por ver, vienen más sorpresas y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.